¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera tertulia del año 2016. Nos acompaña en esta noche aquí el señor Belda. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Después de meses de no aparecer por aquí, porque en fin, los horarios eran los horarios. Te agradezco que estés con nosotros. Muy bien. Don Arcadio Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y doña Isabel Guerra, muy buenas noches, doña Isabel. Noches. La exitosa alcaldesa de Teror, tengo que decirlo así, porque ¿dónde lo leí? Lo he leído en varios sitios, que dice que todo lo que usted toca sale bien. Por la fiesta, por las campanadas fue un éxito, ¿no? La campanada fue Un éxito. Sí. Lo de la romería y todo relacionado con la fiesta del vino Muy también. bien, muy bien. Por lo tanto, en Teror estarán contentos con usted. Más o menos sí. Todavía estamos comiendo de la tarta de la luna de miel casi, ¿no? De aquí. No, pero las cosas bien hechas. Pero va son bien cosas hecha, va bien hecha. Exactamente. Podía haber salido mal y entonces... No, ha salido muy bien. Nosotros venimos reivindicando también, y aprovecho porque faltan efectivos de la Guardia Civil. Yo había reiterado varias veces a la delegación del gobierno para el 31 y en general las zonas rurales se están desmantelando de lo que es la policía, de la Guardia Civil, que por otro lado no tenemos otra, sino policía local y Guardia Civil. Nosotros no tenemos policía nacional porque somos estos pueblos de menos de 25.000 habitantes. Entonces, bueno, es una denuncia que he hecho, primero porque solo fueron 5 guardias civiles para un total de 10.000 personas. Y eso me parece a mí que es una irresponsabilidad por parte de la delegación, no porque no se lo hayamos dicho, sino que se lo reiteramos. Tuvimos que poner seguridad privada, porque como no venían efectivos, pues había que dotarse, si teníamos tantas personas, de protegernos, ¿no? Por lo menos de seguridad, y toda la policía local a tope, ¿no? Pero sí que lo he denunciado y voy a seguir denunciando lo que en las zonas rurales nos estamos quedando sin los cuarteles, sin turnos, y que al final pues va a pasar una cosa un día por falta de efectivos, ¿no? Me alegro del éxito de las campanadas, primero porque ya sabe que yo a usted la aprecio mucho y fue un éxito tremendo y me alegro mucho por usted. Y segundo porque le dio usted una patada en el trasero a la televisión canaria espectacular, ¿o no? Nos salió bien. Salió bien. Nos salió bien porque la audiencia además superó con creces. Superó muchísimo, por mucho que diga la televisión autonómica de que ellos tuvieron una audiencia buena, ellos bajaron 26 puntos de su audiencia. Y eso se lo debemos a Gran Canaria fundamentalmente, que conectó directamente con las campanadas de televisión española, porque sabía que Teror estaba ahí, no por el agravio también que nos habían hecho, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, más de 3.400.000 personas nos vieron en el Estado español a Teror y el vídeo ese del minuto, y no se sabe porque internacionalmente pues nos vieron en muchísimos países. Por el canal internacional. Sí, a través del canal internacional, así que estupendo. Muy bien. Don Arcadio, le voy a dejar el último turno a usted porque yo no sé si tiene muchas cosas que contarnos. Yo sigo aquí al pie. Don Arcadio, saben que desde el punto de vista de lo que es la política es un gran analista, y antes estábamos comentando todo lo que está ocurriendo y que no son pocas cosas lo que está ocurriendo, ¿no? No, yo creo de verdad que lo comentábamos antes, efectivamente la situación es muy grave. A mí sí me parece que esta situación política por la que está atravesando España no tiene parangón. O sea, yo recuerdo también épocas complicadas, crisis anteriores y situaciones, digamos, políticamente también difíciles, pero es que esta se me antoja que es la más enredada, es la más diabólica de cuantas hemos vivido hasta ahora en los últimos 37 años. Estamos hablando obviamente de la situación en Cataluña, que va creciendo como bola de nieve, una situación política complicadísima. Yo creo que los propios protagonistas de los partidos que están apostando por la independencia no saben ni dónde se están metiendo, porque en realidad ellos mismos no manejan bien la situación. Ahora están hablando de crear una hacienda propia, de una seguridad social propia, a ver cómo se hace eso. Además, por mucho que digan, con un respaldo insuficiente, porque no es aquello de que está toda Cataluña volcada con este gobierno, porque no es verdad. No hay más que ver los resultados. Han tenido que coger votos prestados para, por la mínima, a la tercera votación sacar adelante un improvisado presidente, que también habría que hablar del señor Puigdemont, que ayer no conocía a nadie y ahora se ha convertido en un personaje central de la política en Cataluña, y esas improvisaciones nunca dan buen resultado. Pero
ya tendremos tiempo de ir detallando cuestiones de lo que viene a partir de ahora, los próximos 30 días, esa famosa desconexión que quieren hacer, cómo se hacen esas cosas, qué valor tienen, si eso es legal o ilegal. Todo eso lo podremos ir viendo en los próximos días, ¿no? A mí me parece que esto no tiene recorrido, pero en cualquier caso, ellos, R que R, siguen adelante con esa situación. Pero es que además coincide en el tiempo, lamentablemente para todos, con un gobierno en funciones, con una crisis de otro orden, una crisis de resultados, vamos a llamarla así, en las últimas elecciones del 20 de diciembre, donde no hay un partido claramente vencedor, hay una situación complicada para armar un gobierno para el Estado, el gobierno de España, y entonces la consistencia de estas dos crisis en paralelo se me antoja realmente compleja. Es decir, yo no sé si ya, bueno, por lo que hemos visto ayer, ya no van a haber elecciones en Cataluña, porque ya este gobierno, por lo menos para un año y medio, tiene legitimidad, pónganle comillas por favor, pero tiene legitimidad. Pero el gobierno de España, es probable que en la primavera tengamos que volver de nuevo a unas elecciones. No sé si en Cataluña, porque en Cataluña, en el Estado sí se aprobaron unos presupuestos para 2016, pero ahí están prorrogados. Entonces, claro, no sé cómo terminar. Ya veremos cómo se soluciona la cuestión administrativa de un gobierno en estas condiciones. Yo no lo veo. Sí, porque independientemente de la independencia, todos los meses hay que pagar las nóminas, y a los proveedores, y a, en fin, todo ese lío. Y las embajadas en el exterior, y la hacienda que no se iba a hacer, pero que se ha hecho, y todo. O sea, y ahí no se cumple la ley. No se cumple la ley. Pero, y lo malo, a mí que no se cumple la ley, bueno, pues lo que me preocupa es que no se actúe, que no se reaccione. Es que eso es lo que me tiene aterrado. Y no es un problema de que ahora esté un gobierno en funciones. Esto no es, parece que el problema salió ayer. El problema viene ya enquistado de hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que se dijo que con la consulta ilegal de ya no sé ni la fecha iba a ser esto llamado más y no sé qué imputado? Pues hasta la fecha pues eso está colgado. Y ya han tenido tiempo, es un hecho puntual, han tenido tiempo de sustanciarlo, ¿no? Pero claro, dicen, el pueblo ha hablado. Yo no sé si ha hablado, pero luego si lo ha hecho bastante oscuro, porque el fraccionamiento, ahora vienen las interpretaciones partidistas y sectarias de cada partido, de todos, No, es que el pueblo quiso decir. No, oiga usted, si el pueblo quiso decir, pregúnteselo otra vez. Pues claro, este es un caso clarísimo de segunda vuelta. Sí. Pero es un caso de libro de texto. Pero no lo tenemos. No la tenemos porque no se quiere tener. Es decir, ya lo sé que no lo tenemos. Que hoy sería imposible hacerlo mañana, porque hay que aprobarlo. Pero no se ha aprobado porque no se ha querido aprobar. Es como tantas cosas, tantas reformas. Entonces, yo no sé qué va a pasar. No sé lo que va a pasar, pero desde luego yo estoy cansado de tantas interpretaciones y desde luego si es una burla a la democracia ha sido lo de los votos prestados, porque yo soy votante de eso y dice, no, que hay 2 diputados de los que yo he votado que usted se los da al otro para que haga otra cosa distinta de lo que yo he votado. Habla de la CUP. De la CUP. Bueno, pero esto puede pasar lo mismo con el gobierno de España cuando se empiecen porque ellos ahora están pacteleando para mañana pastelear. Bien. ¿Y su opinión? Sí, yo creo que lo que ha pasado en Cataluña coge al gobierno de España también en debilidad, por lo tanto tampoco puede asumir ciertas cosas y yo creo que hay que deberle todo este tema al señor Rajoy, a cómo ha llevado todo el proceso catalán hasta estos términos, incluso cómo dejó atrasar tanto las elecciones generales que fueron incluso después de las catalanas y además dejando que esto pasase. Es decir, que si a alguien le debemos todo este caldo de cultivo ha sido Rajoy, yo creo que por su indecisión a la hora de tomar iniciativa. El gobierno de España ha sido un gobierno quieto y en eso pues tiene lo que tiene. Luego es paradójico, ¿no? Como algunos se rascan las vestiduras ideológicamente y como la CUP, que es de izquierda anticapitalista, presta 2 votos o 2 parlamentarios a Junts por Sí, que representa la derecha más reaccionaria de Cataluña, es decir, y donde viva la ideología, ¿no? Y que se pierda todo lo demás.
Hombre, las declaraciones de una cabeza israelí vale como 10 de Palestina es fortísimo. Eso ahí es, córtame las venas, ¿no? Porque, Dios mío, hasta dónde se está llegando, ¿no? Y como digo, coge mucha debilidad el gobierno de España porque, bueno, este señor, Puigdemont, ha dicho, bueno, yo no le hago caso a usted porque esto es un gobierno en funciones. Con lo que también, y no deja de tener casi la razón, ¿no? Porque todavía no ha formado un gobierno ni se sabe cómo se va a gobernar desde el gobierno de España. Yo creo que está difícil, si bien es verdad que es preocupante, no llegó al extremo de lo que dice Arcadio, ¿no? Yo creo que es difícil, es diferente, no estamos acostumbrados a esto. En el gobierno de España no estamos acostumbrados a tener más de un partido, siempre ha sido por mayoría y a lo mejor debemos acostumbrarnos a tener pactos de dentro y de fuera y dejar gobernar con minoría o no, no lo sé, pero decía Iñaki Gabilondo hace 2 días, ¿no? Dice, es que el pacto es imposible porque nadie quiere ceder. Y si nos vamos al espíritu de aquellos que hablan todos del 78, de que cada uno se dio algo, aquí nadie tiene ganas de ceder nada. Ni Podemos, ni el PSOE, ni el PP, nadie va a ceder nada. Por lo tanto argumentar que nos vamos a la época de transición y no están dando la talla. Yo creo que lo que pide en estos momentos el Estado español es certidumbre. Primero porque se están perdiendo inversiones. Cuando Cataluña empiece a perder, que ya las está perdiendo, inversiones mayores, cuando se hable de las desigualdades que existen, se hable de la pobreza, que no se está hablando, y esto ha dado pie para que no se hable, porque 5 meses hablando de qué gobierno se forma sin hablar de lo que realmente importa a los ciudadanos, pues francamente yo creo que la crisis podría ahondarse todavía más, ¿eh? Cuando esperábamos salir de ella, de repente podemos hundirnos por todo esto, ¿no? Aquí hay 2 crisis que yo creo que conviene, por lo menos a nivel de la tertulia o del debate, separarlas porque si no nos confundimos mucho, ¿no? Está la crisis catalana, que como bien decía Abel, no es de ahora, ni de ayer, ni antes de ayer. Esto además en la historia de España ha surgido en distintas ocasiones y se ha saldado o se ha salvado con situaciones, en fin, muy rocambolescas. Y esto parece que es una especie de situación que estamos condenados a vivir cada X tiempo. Ahora, yo ayer estaba siguiendo en directo el debate de la investidura y estaba también, bueno, intentando comprender un poco lo que ahí se estaba significando y llegué a una conclusión muy clara. En Cataluña yo creo que están, te puedes meter en cualquier medio de comunicación digital de Cataluña, cualquiera de los periódicos, están hablando de la independencia como si resulta que fuera una independencia pactada, que sí, de alguna manera, pues, en fin, ya nos entenderemos, estamos en el camino, esto es un proceso, estamos todos más o menos, en fin, hay unas cuestiones que resolver de tipo legal, pero esto va encajando. Es que no es verdad, es que no conozco a nadie en España que esté de acuerdo con que se le conceda la independencia a Cataluña. Por lo tanto, es como una cortina de humo en la que están jugando a política histórica, a pasar a la historia de la política. En medio de esto, el líder de Convergencia Democrática de Cataluña, además de cargarse a su partido, pues se lo ha cargado, además de eso, él mismo ya ha perecido en el intento de ser el presidente de la Primera República de Cataluña. Y además, no hay que perder de vista que realmente quienes están enredando esto hasta el infinito son los anticapitalistas, los de la CUP, que estas personas sí que no van a la República, ellos van a la anarquía. Es decir, así como Esquerra Republicana, los que van juntos por el sí, hablan de la Primera República Catalana y tienen una idea, yo creo que romántica y absolutamente fuera de la realidad, yo creo que están fuera de la realidad, pero sí tienen un concepto de la idea de una república independiente. Pero es que los otros no juegan a eso, los otros no quieren ser ni república ni anarquía, porque son unos antisistemas y se han comido a los independentistas. O sea, los de la CUP se han comido a los independentistas y esto no sé si se han dado cuenta. Y esa es una situación que yo creo
podemos estar hablando de esto mucho tiempo y yo no creo que esto llegue a conseguir los propósitos que en cierto modo están ahí predicando en el Parlamento, pero sin embargo el gobierno de España es otra crisis distinta. Es una situación que yo no me quiero entretener mucho, pero vamos a ver. Somos un país de la Unión Europea. Más de las 3/4 partes de los países de la Unión Europea, unos 38 países, tienen gobiernos de 2, de 3 o de 4 partidos. Hay alianzas de todos los colores. Gente de demócratas cristianos, de derecha, liberales, con socialdemócratas, formando gobiernos coyunturales, gobiernos de progreso, de todo tipo. Y se entiende. Y eso en Europa es muy normal. En España, sin embargo, en este régimen que se instauró en el 77 para acá, siempre hemos tenido gobierno monocolor. La política en España ha discurrido de esa manera. Nunca ha habido un gobierno de coalición. Bueno, yo creo que aquí no hay que estarse rompiendo las vestiduras, ni tampoco estar ni repetir elecciones. A mí me parece que este resultado es un resultado correcto para formar un gobierno de una alianza. ¿Y cómo? Yo lo tengo muy claro, la fórmula mía me parece, yo cada semana la digo, a ver si, aunque sea por cansancio, se hace un gobierno PP-PSOE, que son 200 diputados en un parlamento de 350 con una mayoría sólida y poderosa para sacar adelante la situación del país, la economía y también los problemas territoriales. Bueno, matizando una cosa, culpabilizar a Rajoy del problema catalán es simplemente inexacto. Mucha más culpa tuvo Zapatero, que fue quien aprobó el estatuto malhadado, donde da derecho al paisaje y da derecho a que Canarias tenga que subvencionar a esto, ¿cómo se llama?, a Cataluña, que manda a Castellana, porque no solo regularon lo suyo, sino regularon lo de los demás. Y eso fue en tiempos de Zapatero, pero es que Zapatero también, es que Aznar también se dio. Recuerden lo de, ¿cómo se llama?, lo de hablar catalán en la intimidad, pero es que Felipe lo hizo también. Y empezó ya el asunto con Adolfo y sucesivo gobierno. Por tanto, esto no es un tema de ahora. Rajoy posiblemente lo único que haya hecho es no ser más explícito, porque claro, es que se le acusarlo. No, es que usted no negocia. ¿Pero qué negocio qué? Si estoy medio embarazado o no medio embarazado, oiga, yo no puedo negociar la independencia más o menos. ¿O qué me está pidiendo usted? ¿Que negocie la independencia en plazos? Bueno, esos son los que acusan de no hablar. Hay otros que lo acusan, como yo, de no aplicar el 155. No, además, de estar enfermo, de estar parado. Sí, es claro, pero no es el responsable de la situación actual, que coste. Por otro lado, la ley es la ley. Esté el gobierno en funciones o no esté el gobierno en funciones, porque que yo sepa, la justicia no está en funciones. Hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el judicial no está en funciones. Por tanto, no tiene por qué recibir instrucciones cuando se vulnera la ley, sino de oficio actuar. Al margen de... Yo se modificó un artículo de la... Además, para más INRI. Pero es que el hecho de que se intente disimular los delitos con ¿cómo se llama?, con pasteleo político, es simplemente ganas de marear la perdiz. Es lo que está pasando hoy con la infanta Elena, o infanta Cristina, perdón, que el caso Nos, ¿no?, que después, si quieren, lo tratamos. Y luego estamos en una situación donde todo es posible, cualquier disparate es posible. Recuerden todas las intervenciones, los titulares de los periódicos, si usted quiere, y todas las tertulias del domingo por la mañana, no ya, o el del sábado por la noche, todos eran que se iban a unas nuevas elecciones. Es que nadie pensaba que pudiera salir otra cosa, y el domingo ya sale. Y los de la CUP, tan asamblearios, tan democráticos, no explican quién pactó tamaña cosa, sino simplemente la hacen. Y ahora, sus bases
a envainársela. Sí, de aquí para atrás eran todas asambleas. Sí, sí, Y de repente semana, pasteleo y pacteleo y se acabó el asunto. Luego, a cambio, no sería el presidente de la que no quisiera ser el presidente de la primera República Catalana, de la tercera, ya hubo una en el 14 o 34 que salieron por las colacas de esto y por tanto la tercera. Y el problema de los pactos multipartidos, donde más problemas puede ocasionar, son en las economías como la española, muy poco liberalizadas, muy subvencionadas, muy dependientes del boletín oficial del Estado. Claro, ahí sí es importante quién escribe del boletín oficial del Estado. En aquellas economías que son más abiertas y son más libres, le da lo mismo, la economía funciona independiente del poder político. Pues yo recuerdo, ahora ya no, pero cuando yo vivía en Italia, donde cada 3 meses cambiaba el gobierno. Yo me acuerdo de un año cambiar 6 meses el gobierno, estando yo allí trabajando. Y la economía era la más importante de Europa. O sea, no es verdad que no había gobierno. Lo que pasa es que, claro, aquí, como todos estamos pendientes del boletín oficial del Estado, y si es Canarias, ni te cuento. Y todo el mundo está pendiente a ver cuál es el parto del consejero correspondiente, a ver cuánto dinero le suelta. Y así tenemos el mayor nivel de paro, el mayor nivel de analfabetismo, lo tenemos todo. Es que va inherente a la subvención. Bueno, yo soy de las que pienso que no se puede renunciar a un gobierno de izquierdas conformado con toda la izquierda. Ver cómo es lo difícil, porque francamente el Partido Socialista lo tiene francamente difícil, porque hay líneas que Podemos desde el primer día tachó que no se iban a invadir. Una cosa era el referéndum. Ahí choca directamente con la ideología del PSOE, incluso de Ciudadanos, ¿no? Que podría estar a lo mejor, tal como Pedro Sánchez hoy reclama, un pacto de la izquierda con Podemos. Lo dice abiertamente cuando sabe que es muy difícil. Por otro lado, el mejor momento para sacarse las vísceras la tiene ahora el PSOE, porque parece que el ombligo del mundo es el PSOE y en este momento empiezan a matarse por dentro, cuando el problema no son ellos, sino el problema es conformar un gobierno. Pero en ese egocentrismo que tiene el PSOE, que se cree que ellos son el centro del universo, choca con que ahora se quieren cargar a su líder, ¿no? Intentando a lo mejor colar a Susana y que sea Susana la que amarre una alianza a lo mejor con el PP, si desde fuera apoyando un gobierno minoría y que puntualmente se saquen cosas y acuerdos, que podría ser lo que quiere en estos momentos lo que son los varones del PSOE. Es que lo han dicho abiertamente muchas veces, ¿no? Felipe González lo ha dicho abiertamente, directamente lo ha dicho. Hace tiempo. Sí, Jerónimo Saavedra lo ha dicho, es decir, algunos varones estratégicamente colocados en toda la comunidad autónoma han ido diciendo que esa puede ser la fórmula, ¿no? También Podemos se ha radicalizado en su postura en el afán de que ellos sean los que cargarse al PSOE. Claro. Es decir, los sustitutos naturales del Partido Socialista es Podemos, ya nos cargamos a Izquierda Unida y ahora toca cargarse. Por eso no le interesa un acuerdo en estos momentos con el PSOE, ya no por el interés del Estado, sino por el interés propio de Podemos de ir a una segunda vuelta donde ellos se quedarían como segunda fuerza en todo caso. PP, Podemos, y se aniquilarían el PSOE. Con lo tanto, PSOE se lo tiene que hacer mirar. Y a lo mejor, no lo sé, pero esos acuerdos para llegar a desplazar a las dos cabezas de lista podrían ser algo que podría estar en la mente de muchos socialistas, ¿no? Y luego, ¿y ahora qué? En Cataluña, ¿qué? A partir de ahora hay un gobierno que pide la independencia y vengan los que vengan, tienes este problema. ¿Y qué hacemos con eso? Es decir, aplicamos directamente en la Constitución española el artículo y mandamos las tropas para allá a poner orden, sustituimos la chancha por la Guardia Civil, ponemos orden allí. ¿Cómo hacemos eso? Porque también habrá que ver al día después. Bien. Vamos a solucionar las cosas paso a paso, pero me parece que ni el primer paso quiere solucionar. Vicente, vamos a coger esta llamada y después bajamos los micros de aquí. Mientras arreglamos es porque quiero poner el vídeo. Isabel Guerra acaba de decir que lo que quiere Pedro Sánchez es pactar con Podemos, y nosotros le vamos a poner un vídeo de 5 minutos 25 segundos en donde
Pedro Sánchez se expresa sobre un posible pacto con Podemos de la siguiente forma, pero lo hacemos después de la llamada, a ver si podemos arreglar este problema. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Candini. Buenas noches. Primero que nada, feliz año para todos. Igualmente. Que tengamos un año bastante bueno, ¿no? Es que me quedo asombrado con lo que está pasando. Empiece por Fuerteventura. El señor de la Olin, primero voy a felicitar a la señora Guerra, primero, que se me olvidaba, que es, para mí, me he llevado una alegría impresionante, porque yo no pensé que fuera, además veo que Terol va funcionando, y yo no soy de Terol, pero la veo con una gana y demás, Pero, ¿y qué me dice usted ahora mismo del señor ese de Fuerteventura? Que le cambió hasta las pestillas, hasta las cerraduras al ayuntamiento. ¿Qué hay que hacerle a ese señor, hombre? Por favor. Sí, sí. Que no vaya doña Carmen a hacer lo mismo, Es impresionante lo que se está viendo en España. En España, efectivamente. A todos los niveles. Muy bien. Es algo impresionante, Permítame, porque estamos empezando el año, hombre. Es que la verdad, aquí y ahora con esto de los catalanes, mi opinión la tiene el gobierno de ahora, como usted dice, políticamente. Hace un año que tienen que decirle, oiga, hasta aquí hemos llegado, fuera. Es mi opinión, no sé, la de ustedes o la de que sea, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Lo dejo y que pasen buena noche. Y yo le agradezco su llamada y le deseo también feliz año. Gracias. Gracias. El artículo 155 no significa mandar las tropas, significa quitarle competencias al gobierno que está democráticamente elegido, pero no maneja Hacienda, ni Sanidad, en fin, nada de esto. ¿Por qué no es creíble Pedro Sánchez? Pero eso no es alimentar más la bestia, digo yo. Hay algún tope hay que poner, Pedro Sánchez no es creíble porque él quiere pactar con Podemos, pero este vídeo de La Sexta es, desde luego, tremendo. Vamos con él. ¿Qué más cosas se han dicho en el pasado? Esta es una situación que se repite en varias comunidades autónomas, Ana, así que los líderes del Partido Socialista y de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han decidido empezar a acercar posturas entre ellos. Sí. Y claro, ellos también tienen maldita hemeroteca de lo que se han dicho en el pasado. Vamos a empezar por Pedro Sánchez, por el Partido Socialista. Supongo que te acuerdas de aquello de no pactaré con el populismo. ¿Recuerda alguna? Algo sí. Recuerdas. No lo dijo ni una ni dos veces, lo dijo alguna más, pero también dijo algunas otras cosas de su compañero de camino. Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Nosotros, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. Adoro, Clara, la maldita hemeroteca. Ni antes, ni durante, después. ¿Qué necesidad? Ni en ningún ayuntamiento. ¿Qué necesidad hay de decir esto? Populismo hace de su política la mentira. En septiembre de 2014 parece que sí que había alguna necesidad. Veremos si se repite. Han cambiado muchas cosas. Bueno, creo que además esta semana ha sido hacer una maldita hemeroteca en vivo y en directo a algún dirigente político. Vamos a ver con cuál has empezado. Efectivamente, bueno, fui a Ferraz con la esperanza de que Pedro Sánchez saliera en rueda de prensa a contarnos a los periodistas por qué este cambio de opinión. Sí, porque criticamos mucho a Rajoy, pero esta semana ha habido una de Rajoy y ninguna de él. Pues Pedro Sánchez no salió, así que nos tuvimos que conformar con el número 2, César Luena. Ustedes dijeron hace menos de un año que no iban a pactar con el populismo, pero además han llegado a decir que Pablo Iglesias miente más que habla, que defiende las amnistías fiscales, que es un partido leninista que se mueve en el terreno de la táctica. No sé cómo se concibe eso, de repente la ideología de Podemos se ha acercado más a la ideología socialista, o ya estaban en las instituciones en septiembre cuando lo dijeron. Están en las instituciones, en los ayuntamientos, en los parlamentos, y hay posibilidades de, o no, de llegar a acuerdos en base a políticas concretas y a programas. Y eso no es incompatible con las declaraciones políticas o con las definiciones, porque yo no me he traído aquí, pero me podría decir las cosas que han dicho no Podemos, otros partidos del PSOE.
Pues que no se preocupe César Luena, Clara, porque además de ir allí a tocarle un poco las narices, también tenemos las cosas que ha dicho Podemos del Partido Socialista. Aquí les damos a todos y me temo que también vas a recordar lo que ha dicho Podemos del partido con el que ahora se va a sentar a negociar. Efectivamente, Pablo Iglesias también ha sido bastante crítico con el socialismo, incluso ha llamado tonto y subnormal a algún candidato del PSOE. El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice: voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. Porque ¿sabéis cuál es la diferencia entre José María Aznar y Felipe González? Que a José María Aznar le paga Endesa y a Felipe González le paga gas natural. La gente se ha dado cuenta de que la democracia no es elegir entre lo mismo y lo mismo. Eres casta, Alfredo. Parece que Pedro Sánchez está lost in the USA y probablemente loser in Spain. Ni la casta de la flor en la mano, ni las castas de la pulserita roja igualda. Habéis dejado de ser el partido de la gente corriente. Aunque remanguéis las camisas a ese profesor de universidad privada que se llama Pedro Sánchez. Demoledora la hemeroteca y especialmente graves algunas de las cosas que se han... Tremendo lo de la sexta. O sea, nunca, ni ahora, ni antes, ni después. Y Pablo Iglesias ha llamado su normal a César Luena. O sea que... Yo creo que estamos en un momento histórico, evidentemente, donde lamentablemente para este país no hay líderes solventes, líderes serios y coherentes. No los hay. En estos momentos los líderes son flojos, son débiles, dicen bueno, la maldita hemeroteca los tiene atrapados, porque han dicho unos y otros, han dicho barbaridades, cuando resulta que otros países con mayor trayectoria democrática que el nuestro en toda Europa, pues saben muy bien que hay unas campañas, hay que tratar de mantener un poco ciertas prudencias, porque evidentemente al final va a hacer falta llegar a acuerdos, porque la democracia moderna consiste en llegar a acuerdos. No podemos empezar a tirar piedras, ni palos, ni palabras gruesas unos contra otros, porque eso dificulta los acuerdos. Mira, decía Isabel ahora mismo que el PSOE en estos momentos, vamos a olvidarnos lo de ayer, lo antes de ayer, la hemeroteca, está intentando formar un pacto con Podemos. Es que es imposible. Primero, no son suficientes el número de diputados para poder garantizar una investidura. No alcanzan los 176 votos. En segundo lugar, Podemos no le interesa. No le interesa, Pablo Iglesias es el más claro de todos ellos. No le interesa porque Pablo Iglesias lo que quiere son unas elecciones. Quiere elecciones en la primavera. Porque a Pablo Iglesias, con 69 diputados, a algunos le parecerá muchos, pero a él le parece poco. Porque la idea, cuando creó Podemos, era alcanzar el primer puesto o el segundo. Y está en el tercero. Y sabe que en este rebumbio, y con un líder como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias tiene posibilidades de acercarse mucho a la victoria que persigue en unas elecciones anticipadas. Por lo tanto, Pablo Iglesias no va a ser presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Y eso lo sabe mucha gente del PSOE, menos Pedro Sánchez, según parece. Bueno, que luego no deja de ser, escuchar todas estas cosas, no deja de ser triste que el destino lo rijan ahora los pactos con intereses de partidos y de personas concretas, no de España. No deja de ser triste para la ciudadanía. Y yo no sé si Pedro Sánchez ha pensado que no es para hablar con Podemos, hablar con 52 grupos que forman todo ese conglomerado. 52. Porque cada marea, cada cosa y tal se define por su cuenta. De hecho, ya quieren formar 4 grupos parlamentarios para empezar a hablar, ¿no? O sea, esto es la caja esta de Pandora del populismo se abre, pero no se sabe muy claro cómo se cierra. Mira Venezuela, que todavía no sabe cómo lo va a cerrar, ahí lo tiene, ¿no? Bueno, pero es que, claro, la influencia podemita de Podemos es muy fuerte porque dicen medias verdades, y como la gente habla, mucha gente, muchos votantes van a golpe de titular, ni siquiera se leen el contenido de la noticia, y el titular puede contradecir lo que dice la noticia. Eso es muy frecuente, eso pasa todos los días, ¿no? Te encuentras con disparates permanentes. Por poner aquí en Gran Canaria, hace 3 viernes
en el pleno del 3 o 4 meses, ya no me acuerdo, pero vamos, hace poco, en el pleno del Cabildo Insular de Gran Canaria, aprueba el boicot a Israel, a los productos de Israel. El BDS, que ha sido declarado ilegal, y xenófobo y racista en Alemania, en Francia, en Dinamarca, en casi todos los países. Pues el Cabildo de Gran Canaria aprueba el boicot a los productos de Israel. Y uno dice, bueno, pero vamos a ver, entonces ahora las potabilizadoras ya van a pararse porque las membranas son israelíes. ¿Cómo se llama? La insulina ya no va a venir porque está prohibido comprar por los servicios públicos estos productos israelíes. Y así seguimos. Los móviles, ¿cómo van a usar los móviles, su señoría? Si los móviles tienen Intel Inside y tal, es producto israelí, entonces ya no se pueden comprar porque es producto israelí. Pero a veces el destino produce sarcasmos, ¿no? Cosas curiosas. Declarando el boicot, al día siguiente se hace el sorteo para los equipos de baloncesto y resulta que toca con Israel. Y hoy o mañana están jugando con Israel. El Gran Canaria. El Gran Canaria. Con el Granca. Dice, bueno, lo van a boicotear. ¿Y qué va a hacer el Barcelona en la Liga? Yo no sé lo que va a hacer Antonio Morales, yo no sé lo que va a hacer, pero no deja de ser curioso. Esto por poner un ejemplo, y más cosas de Podemos. Yo oigo a Pedro Sánchez, por ejemplo, diciendo que su línea roja es el referéndum. Bueno, yo creo que esto es una cortina de humo, porque mañana dice el referéndum lo posponemos y pacta. Es que el referéndum es un punto del programa de 12 puntos con 4 o 5 puntos cada uno. Que el que tenga ganas de leérselo entra en la web de Podemos y ve la ley 25 que le llaman. Ahí están las propuestas, los enunciados, porque no están desarrolladas y tienen cosas pintoresquísimas, ¿no? Que de leer que no deja de ser estupefacto. Deja a uno estupefacto. Por ejemplo, se reiteran en el control de los medios de comunicación. Sí, sí. Se reitera. O sea que aquí lo tenemos crudo, ¿eh? Como el podemita del Cabildo se le ocurra decir que esto va contra el pueblo, vamos, le aplican el CAC y ya está. Hay mucha gente que me dice, yo no traigo aquí a Podemos, los ataco desde el punto de vista editorial, y si, ¿por qué haces eso? Pues justamente por esto. Claro. Y dice, hombre, ¿cómo es que eso es así? Es que tú no te has leído el programa. Es que se lean el programa, hoy que los chavales manejan y la gente cada vez más maneja internet, que entren en Podemos y ahí tienen Ley 25 y lo tienen desarrollado. Sí, sí. Son 62 o 64 páginas de basura ideológica. ¿Por qué basura ideológica? Y entonces hay que leerlo. Y entonces decir, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que me están diciendo? Y entonces, en base a eso, opinar, pero no opinar a golpe de titular. Termino, solo una cosa, perdona. Para que vean hasta qué punto es ideológico el asunto. ¿Cómo es posible que Podemos, en Granada, haya vetado la fiesta del 2 de enero, que es la conmemoración de la toma de Granada, porque dice que se expulsó? Que es una mentira a los musulmanes, que es mentira, se ganó una guerra, no se expulsó a nadie, a los únicos que se expulsaron fueron los judíos, no se expulsó a los musulmanes, son mentiras. Y sin embargo, les parece muy bien la lucha en Sudamérica del pueblo indígena. Dice uno, bueno, pero esta gente está en su sano juicio, es que hablan para víctimas de la LOCSE, y lo digo con dolor de alma, pero están hablando, y la LOCSE no es de ahora. La LOCSE ya tiene muchos, ya está derogada incluso, sí. Ha sido empeorada sensiblemente en tiempos de Zapatero, ¿eh? Hombre, yo creo que yo no llego a hablar al posicionamiento que tiene el señor Verdad, ni mucho menos. Es decir, dentro de Podemos hay mentes pensantes y jueces y de todo. Es decir, que se ha hecho un partido con mucha inteligencia y muy rápido. Hay que decirlo así, porque si no, pues entonces estaremos preguntándonos cómo es posible que un partido como Podemos en tan poco tiempo haya conquistado lo que ha conquistado. Eso sería poco menos que decir que la culpa lo tienen los ciudadanos porque no son cultos para elegir o uno u otro partido. Yo creo que no es así. No lee lo que dice Podemos. No, sí lee, mucha gente lo lee y mucha gente está con Podemos y que está en magistratura y que está en medios de comunicación y que está en diferentes sitios y es así, es decir, y que Podemos tiene una estrategia clara, claro que sí, y desde el principio la ha tenido, que era
quedarse hegemónicamente con la izquierda de este país? Pues sí, pero y el que no lo haya visto, tiempo ha tenido, porque no lo ha visto, ni Izquierda Unida lo vio, y hemos tenido aquí a Segundo en Izquierda Unida o postulándose a favor de Izquierda Unida, y luego se pasa a Podemos, y luego desde Podemos pues prácticamente invisible Izquierda Unida, y a por el PSOE, y el PSOE no lo ha visto y no se ha regenerado, y el cambio de regeneración que ha hecho el PSOE ha sido colocar a Pedro, pero no ha regenerado nada más. Es decir, y colocar a Pedro no es la regeneración de un partido que lleva tiempo diciendo que tiene que estar en la calle. Si hay discursos que dice Podemos de decir somos un partido que sale de la calle, es porque alguien abandonó la calle y ese puesto lo ocupó otro partido, en este caso Podemos, pero porque el PSOE ha dejado manga ancha para que ellos se adueñen de todo eso. Y yo, que estaba en plataforma y he visto cómo automáticamente se erigían miembros y además dueños de esas plataformas, cuando eran plataformas antipolíticas, te das cuenta cómo lo han conquistado todo de manera estratégica, y eso hay que saberlo. Luego, lo que se dice en campaña se dice en burro volando, se mete en leña uno al otro, y lo hemos oído siempre. Esto no es exclusivo ahora del PSOE y de Podemos, ni mucho menos. La derecha ha dicho muchísimo del PSOE, el PSOE también. ¿Recuerdan cuando decían que el PSOE también venía, los primeros años, venía un poco a dividir, eran comunistas que iban a dividir los coches y las casas y los terrenos? Y tampoco es así. Yo creo que sí que hay que pensar en tres claves importantes que además hay que estudiar por qué, ¿no? Que hay una crisis que tiene que ver partidista, es decir, ideológica. Hoy la CUP es de anticapitalista, pero presta 2 votos a los radicales de derecha. Es decir, el PSOE se pierde en un discurso muchas veces de derecha, Podemos se radicaliza a veces y otras veces pues ya no es nacionalista, ya no es un partido centralista, es nacionalista con un referéndum. Es decir, una crisis ideológica tremenda, pero tremenda. Hay una crisis institucional, porque las instituciones están sometidas al escrutinio de los ciudadanos, que ven instituciones corruptas, que se han aprovechado de su situación para engordarse algunos cuantos. Y hoy, por ejemplo, viene, pues eso, el caso no, que eso manifiesta que las instituciones están podridas y hay una crisis institucional, y tampoco se ha lavado, no se ha hecho ni abierto ventanas para oxigenar las instituciones. Y el ejemplo claro es más que en Cataluña ha pasado desapercibido y nadie le ha sentenciado a nada, o los Pujol, que ahí están con un partido totalmente corrupto, y si lo deja hasta se presenta a la elección, y si se lo deja también. Sí. Y por otro, una crisis económica que es bestial y galopante, y que es la más que afecta a los ciudadanos, y que ven cómo aquellos corruptos, aquellos que sin ideología quieren entrar a gobernar, para la pobreza que se está haciendo. Y esas tres crisis habrá que gestionarlas, y ninguno está en ello. Ni los catalanes están en ello, ni el gobierno en este caso de España está en ello, ni los partidos políticos están en ello, ni están en limpiarse ni en nada. Y mira los casos que hay. Y eso es lo verdaderamente preocupante, cuando un Estado no tiene por dónde salir. Cuidado, porque en medio de esto, y lo empezábamos hablando en principio, en medio de esto surge un mirlo blanco que dice ser el salvador de la patria, y de repente sale lo que es un dictador, o sale lo que es un antisistema loquinario que viene a gobernarnos, porque estamos generando el caldo de cultivo para que eso sea así, y eso habrá que mirarlo. Que tiene muchos números eso. A ver, la política, cuando la política es, en fin, resumiéndolo mucho, es el bien común. Esto está en todos los libros de texto, y así es como se entiende, haciendo un ejercicio también de bondad, por cierto. Podemos es una organización que nace de la indignación y del cabreo de la calle, o sea, nace en la calle. Pero se ha mantenido. Pero escucha lo que voy a decir ahora. Tiene 2 años de vida, es un ensayo. Podemos, hoy es un ensayo. Yo no sé si llegará a consolidar y a cristalizar como un partido político de izquierda y de gobierno, no lo sé. Pero está en composición, está en formación. Y son unos poquitos los que dirigen todo este tinglado.
Y lo dirigen además con mano firme y dura, y cuando ellos ponen y hacen las listas electorales, cuando quieren dar una apariencia de democracia, pues aquí todo el mundo vota, y cuando quieren poner una cabeza de lista en una provincia como Las Palmas, la ponen con el dedo. Funcionan así. Es decir, es un mixto entre democracia a través de círculos para la apariencia, de cara a la galería, y ejercicio del poder duro desde el liderazgo que ha tomado el propio Pablo Iglesias. Yo no sé si este partido político tendrá, en fin, adquirirá solera y llegará a ser un partido importante, pero está demostrado hasta ahora, en estos 2 años, por lo que yo le vengo siguiendo, es que es un partido de estrategia y de táctica. Van, en concreto ahora mismo, fueron los más listos la noche del 20 de diciembre a la hora de interpretar los resultados y decir nuevas elecciones. Y lo primero que hacen es 5 puntos para pactar con nosotros, imposible de aceptar. 5 puntos imposibles de aceptar. Con lo cual, la gente dice, bueno, es que pone unas líneas rojas, que es la palabra esta de moda ahora. Es imposible de aceptar. Pero es que ellos no quieren que este resultado se mantenga en el tiempo. Quieren nuevas elecciones. Porque ellos no quieren estar ahí en el Parlamento con 69 diputados durante 4 años. Pero eso es bueno para el país, si tú te pones... No, ahora y termino. Y efectivamente, yo entiendo que la política es servicio, debe ser servicio. Luego hay particularidades, y hay personas como el alcalde de La Oliva, o el ex alcalde de La Oliva, que en fin, que se hace, que él solo es un partido y una bandera, ¿no? Pero yo creo que lo importante debe ser, y ahí por eso mi queja de que no hay líderes políticos de altura en este momento histórico, mi queja es que lo que hay que gobernar y hacer política para el país, no para el partido, no para el partido. Pero ninguno está dispuesto a eso, ¿eh? Claro, unos más y otros menos. Es que estaba yo pensando. Claro que la gente se mueve por... O sea, vamos a ver, en las votaciones yo no creo que la gente se mueva por... Hay gente, una pequeña parte del electorado que se mueve porque ha leído sus programas y tal. La mayoría vota contra algo. O sea, sí, contra algo. O contra alguien. Contra un partido o contra alguien. Esto es en el mundo entero, eso no solo es aquí, eso es un hecho sociológico. Entonces, a veces los medios de comunicación crean un caldo de cultivo de odio a algo y que va contra alguien de forma tremenda, y mienten descaradamente, no tienen escrúpulos y mienten, digo, porque después no rectifican cuando se demuestra que no es cierto. Por poner un ejemplo, hay que ver la que montó Carmena, la alcaldesa de Madrid, con que había 25.000 niños muriéndose de hambre en Madrid, ¿recuerdan? 25.000, además no dijo 25.000, 25.622, o sea, dio hasta el número exacto. Después, cuando le empezaron a preguntar que de dónde sacaba esos datos, resulta que se los había inventado. Ella o su asesor, quien fuera. Y al final acabó diciendo que el plan que tenía Ana Botella para los niños era mejor que el que ella tenía. Y al final todo ese plan de 25.000 niños quedó en 600. Es porque las realidades después son las que son, pero eso ya no se cuenta, eso en la web de La Verdad esa no se pone. Es que ese es el tema. Por cierto, no he encontrado en la web de transparencia esa del Cabildo la resolución del boicot a Israel. He visto solo la nota de prensa, pero yo quisiera ver la resolución. Bueno, eso es un tema. Luego, claro, en el caso además de Cataluña, se está produciendo un fenómeno, se produce en muchos sitios, ¿no? Se produce en muchos sitios, pero los antisistemas están llegando a un odio, a algo que no vivieron, sino que se imaginan que fue. O sea, ellos hablan de cualquier cosa es imputable a Franco. Como eso de tiempo franquista, pues hay que dinamitarlo, hay que quitarlo, hay que quitar los nombres de las calles, hay que quitar todo. Por supuesto, espero que no se les ocurra dinamitar las presas, porque se hicieron en tiempo de Franco y las inauguraba Franco. Para algo le llamaban el sapo, de ir de pantano en pantano. O sea, porque capaz que se les ocurre. Bueno, pero, sí, pero es que hay cosas que son curiosas. Miren lo que ha pasado con los Reyes Magos, con las cabalgatas con K de caca, de K.
aquí un concejal de Podemos, a la mierda los Reyes Magos y la puta madre que los parió. Es Rafael Bazán, que parece que va a presentar ya su dimisión. Pero es que hemos visto unos espectáculos bochornosos, hasta mitines políticos, dándole a los niños, aunque por mucho que diga, ahora me dirijo a los padres, sí, los niños se tapan los oídos, o sea, pero unas cosas escandalosas bajo mi punto de vista. Claro, el Podemos puede echar en cara la corrupción al Partido Popular, al Partido Socialista, poco menos al Partido Socialista, a pesar de tener una historia de corrupción, de órdago, porque es que ya aquí hemos olvidado la época felipista, hemos olvidado la época zapaterina. Aquí todo es la Gürtel y todo es... Que sí, que claro, yo no digo que no haya que condenarlo, pero los seres de Andalucía muy poco lo de usted en la sexta. Bueno, entonces, porque, claro, solo se puede corromper el que está en el poder. El otro es aspirante, está en lista de espera, como he dicho yo muchas veces. No se puede corromper, por tanto no pueden... Y sin embargo, míralo todo lo que está saliendo, y llevan 4 días. Y ya tienen un montón de imputados, y llevan 4 días nada más. Luego hay casos donde no, bajo mi punto de vista, de escándalo democrático. Es, por ejemplo, el caso, lo que está al hilo de lo que está pasando hoy con la infanta, de aplicarle o no la doctrina Botín, celebérrima, que eso sería otro debate, pero de escándalo. Sí, pero es que aquí le hemos aplicado en Canarias la doctrina Bacigalupo a Rosell, a la candidata de Podemos, donde como está en campaña para no estigmatizarla, se para toda la instrucción. Esa es la por doctrina Bacigalupo. Y a nadie le extraña. Oiga, mire usted, yo si tengo un político del signo que sea, es que me da lo mismo, del signo que sea, lo que pasa es que estoy hablando de casos concretos porque son los casos que hemos tenido. Si hay un político que se presenta a las elecciones, yo quiero saber quién es, cómo es y lo que tiene antes de votarlo. Lo que usted no puede decir es que, como es candidato, para no estigmatizarlo, la doctrina Bacigalupo, como pasó con Felipe González. Mari Carmen Castellano, en estas elecciones. Sí, Mari Carmen Castellano y Aznar, si tú quieres. O sea, es que me da lo mismo, es que yo no hablo de personas. Todo el que sea. Me mantengo, Puyol, esto más, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mantener de parlamentario para evitar...? Pero todo el que le he dicho que no, pero vamos a verlo. Es que hay 2 cosas distintas. Una cosa son los políticos que fueron, pero que no están en estos momentos, que el que se presenta a las elecciones, que yo tengo que meter un papelito. Es que es distinto. Yo quiero saber si le pongo un papelito a ese partido o no. No lo que pasó en tiempos pasados, que eso por supuesto que hay que perseguirlo. Porque el gran responsable de la corrupción, bajo mi punto de vista de España, no son los políticos. Los políticos son personas como usted, como yo, como todos los demás. O es que son marcianos que acaban de llegar. El gran problema es la justicia. Que la justicia que no corrige en tiempo y forma la situación. ¿O es que en España tenemos más corruptos que los que hay en Alemania, o en Francia o en Inglaterra? No, señor. No, lo que pasa es que a lo mejor sí que a nivel europeo y democracias más avanzadas, cualquier cosa que en este país ha pasado desapercibido era objeto de dimisión instantánea por la justicia. Por la justicia, porque claro. ¿no? Y además por ética. Es decir, también. Muchos parlamentarios en Francia o algunos, de repente, por hacer unas declaraciones que eran poco éticas, por ética, pedía su dimisión. Es decir, o en Alemania, son democracias más avanzadas donde se cuida muchísimo eso. Por eso este país parece que ha entrado en crisis, es lo que yo decía, institucional, porque pocos son los que se creen ya las instituciones. Y te lo digo porque, te pongo un ejemplo, en Navidades, un niño poniendo una vela en una manifestación, dice el niño salió en una foto y decía a la madre, ay, a este niño le va a gustar la fotografía, y le dice la otra, ¿y cuál es político? Por Dios, político no, porque ha llegado a tal extremo que el político es una persona indeseable. Las suegras no son madres políticas. Es algo que no te puede tocar en la vida, que no te toque un yerno político o una nuera política, porque es algo que está en estos momentos en devaluación total y absoluta. Y no siempre es así, es decir, hay gente honorable y hay gente que es detestable en la política y hay que apartarlo. Lo malo es que, como dices tú, la justicia tarda muchísimo en apartarlo y la ética política ha dejado de existir.
Y aquello que Platón y todo Atenas hablaba de la ética política, ya eso no existe en este mundo, ¿no? Y luego los partidos que han perdido ideología claramente y no han sabido renovarse. Si por algo, si corruptos hay en todos lados, pero es que el problema es que no se han ido, o el problema es que se justifica la corrupción. Es decir, ¿cómo se puede justificar un contrato en diferido, por ejemplo, cuando hay muchísima gente que está con un contrato en precario, cobrando una mierda? Es decir, ¿qué contrato en diferido? No sé qué ver una cosa con por eso, pues, ¿cómo se justifica y cómo nadie toma partido y hay una dimisión? O en el caso de los ERE, ¿cómo es que nadie toma y se aplica una dimisión por mea culpa, me voy porque esto fatal, y aunque yo no tenga culpa, pero pago el plato roto, porque tengo que dar un ejemplo a la sociedad de que los partidos políticos, las instituciones tienen que ser limpias y no solo tienen que serlo, tienen que además aparentarlo, es decir, que se vea, aunque no lo sea. Y después la crisis económica, que sigue siendo galopante y que va a aumentar si seguimos con este estado de incertidumbre. Es decir, en Cataluña ya yo no me creo que la economía no se resienta con una forma de gobierno tan inestable como la que está ahora. Igual que en España. Yo no me creo que en estos momentos la economía española no se resienta de tener una incertidumbre tremenda en cuanto a inversiones, en cuanto... El Fondo Monetario Internacional ya está ahí también dando leña, porque también es verdad que a los poderes fácticos les interesa un pacto PP-PSOE, y ahí también, porque claro, eso garantiza que las políticas de recorte sigan su rumbo tal y como nos ha metido Europa, pues, con calzador. Y también hay que verlo, ¿no? Hasta qué punto el PSOE es capaz de venderse al PP para seguir con políticas de recorte, que eso le va a pasar factura. Pero eso es bueno para el país, o eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que es bueno para el país. Por cierto, Rodrigo Rato, Fondo Monetario, es decir, las instituciones tan corruptas que esto parece un país de Latinoamérica corrupto de aquella época, donde nosotros un poco nos reíamos, nos mofábamos de eso, y resulta que ahora un alemán mira para España y dice, coño, España, si eso, por Dios, lo que hay ahí. Y eso no lo ganamos no lo hemos ganado a pulso, porque no han sabido dimitir. La gente que tenía que dimitir, los partidos no han sabido renovarse, porque no han sabido renovarse ni unos ni otros, y ha surgido un Podemos que dice que es casta todo aquello menos esto. Y ellos también están pactando con la casta en algunas comunidades autónomas, que ellos han tragado también. Es decir, aquí cuando hay que sentarse a coger instituciones y poder, son los primeros, no están libres de pecado. Por lo tanto, y después pues toda la financiación, que no se sabe exactamente de dónde viene, por mucho que yo diga que es por una aportación económica. Yo francamente ve las campañas electorales, tú dices, de algún lado salen las perras, porque a mí que no me digan. O Venezuela o Irán, o los dos. Pues no lo sé, pero desde luego la aportación que los ciudadanos hacen no da. No le da ni para pagar el 5% del mailing que se gastaron en estas elecciones, vamos, ni nota. Mira, yo creo que, en fin, el tiempo debe, supuestamente, y por lo menos yo quiero verlo con esperanza, irá colocando las cosas en su sitio. En este momento, como yo dije hace un rato, Podemos es un proyecto de partido. Tiene 69 diputados en una Cámara de 350. Ni es mucho, ni es poco, pero una cantidad importante que puede ser clave en algún momento de la discusión política. Pero Podemos no es exactamente lo que aparenta, porque ahí hay, como antes se dijo ya, como mínimo va a dar 4 grupos políticos con autonomía económica, donde hay gente que sí que pueden estar unidos por una idea general, pero en las políticas concretas van a discrepar. Es una cosa que yo creo que tampoco hay que ser demasiado espabilado para darse cuenta. Y que andando el tiempo ya veremos exactamente qué deriva coge Podemos. Si se va a la socialdemocracia, si se desprende de algunos elementos que tiene, que son independentistas. En Galicia los tiene, y los tiene en el País Vasco, y los tiene en Cataluña. O sea, ellos tienen 21 referéndums van a plantear. Ellos tienen, ellos tienen una mochila muy complicada y muy pesada. Vamos a ver esos 69 al final, cuando pasen la raya, en cuánto se queda. Porque si esto empezara a andar ya,
y ya se montaran en el Parlamento y empezáramos a ver las caras de los 4 portavoces, porque Pablo Iglesias era uno, pero hay 3 más. Vamos a ver qué lenguaje tienen unos y qué lenguaje tienen las mareas y qué lenguaje tienen los otros y los demás allá. Entonces, hay diferencias entre ellos. Pero es verdad lo que decía Isabel hace un momento, la inestabilidad política genera inestabilidad económica, incertidumbre y problemas importantes que a veces luego se tardan décadas en recuperar. El tema de Cataluña, yo no sé en qué momento acabamos con esta pesadilla, pero va a concluir. Pero hoy por hoy Cataluña va en picado en lo económico, me parece que está en el 4º o en el 5º puesto del ranking de las comunidades españolas, cuando estuvo en el primero, no hace mucho. Y que después de lo de ayer, no me extrañaría nada que ya había mucha gente que están probando las maletas. No, hay mucha gente que está probando las maletas. Hay entidades, esto como se llama, empresas importantes, financiadas con fondos españoles, claro, que ya están ya buscando la salida y mantendrán ahí a lo mejor una apariencia y tal, pero están ya pensando en otra cosa, porque el capital sí que se mueve como un rayo, o sea, no va a esperar a que se apague la luz. Entonces, esa inestabilidad de Cataluña también en parte es la inestabilidad de España, también, porque claro, no la puede separar, forma parte del territorio general de este país, la Unión Europea, y yo, mi confianza no está ni en Pedro Sánchez, ni en Mariano Rajoy, ni en los políticos españoles, ni siquiera en los medios los poderes fácticos españoles. Mi esperanza está en la Unión Europea, que espero que con paciencia y con tal se vaya esto colocando, porque si no estuviéramos hoy en una superestructura que estamos, esto sería una situación prebélica. A mí me parece hasta milagroso que a estas alturas en Cataluña no haya brotes terroristas o grupos de estos que se llaman incontrolados, que estén montando allí líos. Estamos a 2 minutos de eso. Porque la gente, yo creo que no lo está, el Somatén no lo está porque la gente está aterrorizada. Es decir, a tantos años de nacionalismo, de predominio nacionalista fuerte, han conseguido que la sociedad esté adormecida y aterrorizada. El que se mueve no sale en la foto. Es la versión nueva de puyoliana de lo que dijo Alfonso Guerra en su momento. Yo no creo que el problema... Hay que darse cuenta que las elecciones catalanas fueron antes que las nacionales, por tanto, no se puede atribuir aquellos resultados a las nacionales, bajo mi punto de vista. Pero, bueno, pues además por una cuestión de calendario, obviamente. Yo no creo que sea el problema económico, no sea tanto la inestabilidad política, como las perspectivas de futuro. También, pero claro, mira, incluso a nivel municipal, cuando tú tienes un gobierno que no funciona, se nota un retraso en los servicios públicos. Pero cuando los servicios públicos están muy municipalizados. Hombre, claro, pero es que ese es el quid de la cuestión. El quid es porque como hemos ido a un sistema donde el Estado tiene que ser presente en todo y tiene que ser quien suministra todo, desde el momento que el Estado falla, se te queda colgada la economía. Porque es una economía subsidiada y dependiente. Los empresarios no miran lo que es mejor. Bueno, dice en un libro que recomiendo ampliamente, de Daniel Lacalle, calentito, recién salido, se llama Acabemos con el paro. Merece la pena ser leído, aunque sea para discrepar, pero merece la pena ser leído. Una de las cosas que dice, cosas que todos los profesores de la universidad hemos constatado, dice, cuando yo acabé la carrera de empresariales, dice, fuimos a celebrarlo. Nadie habló de montar una empresa. Todos pensaban en colocarse en la empresa pública, al sumo en una multinacional, pero nadie tenía iniciativa. Pero es que además eso es lo que nos decían nuestros profesores. Dice él, y eso lo he constatado yo en la Facultad de Empresariales. Cuando yo fui uno de los fundadores de las sociedades empresariales. Ahí no se piensa en la iniciativa personal, no señor. Y ese tipo de sociedad subordinada al poder político es lo que crea esa inestabilidad, esa inestabilidad, no, ese terror al futuro. Porque, hombre, es que luego tú empiezas a ver pequeños ejemplos. Por poner un ejemplo,
en Cataluña. Resulta que ahora tiene que interpretar el Tribunal Supremo porque en Santa Coloma de Corbelló se empeñaron y lo pusieron una placa y una plaza nada menos que a Jaume Martínez Vendrell. Eso a la inmensa mayoría de la gente que nos está escuchando no le suena, pero vamos a recordarle. Había un empresario que se llamaba José María Voltó, el de otro del Bultaco y no sé qué, donde este señor y dos más le pusieron una bomba en el pecho y la hicieron explotar. Sí. Después intentaron secuestrar a Diola, el que era alcalde de Barcelona en ese momento. Pues a ese señor le están dedicando una plaza. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Yo quiero invertir ahí, dice, con una ultraizquierda decimonónica, de un capitalismo, de un comunismo decimonónico, voy a invertir, pero estamos locos. Estamos locos. ¿Cómo es posible que me estén diciendo que van a legalizar el ser ocupa? O sea, ocupa, se lo pone el programa. Entonces tú dices, no, yo ocupo una vivienda y ya después me buscan la forma de legalizarme. Pero ¿qué me está usted diciendo? ¿Cómo puede estar Carmena, en el caso de Madrid, negociando con el movimiento Ocupa? A ver qué edificio le cede. Pero estamos hablando en serio. Claro, esto es lo que se intentó en Chávez. Chávez me refiero el de allá de Venezuela, con lo que llamó el capitalismo del siglo XXI. Claro, eso lo instigaba a los Castro, que una economía podrida, una economía que no funciona, que necesitaba el dinero del petróleo. Entonces, claro, mientras el petróleo funcionó, ancha es América, y repartió lo que quiso y salieron los populismos típicos de aquella época. Se acabó el petróleo, ya se encargó, claro, y ahora podemos ir a una Sudamérica aterradora. Yo no opino lo mismo que el señor Belda, es decir, no un libre mercado donde las reglas del juego las marca el mercado no es precisamente un mercado justo, sino todo lo contrario, bastante especulativo que crea desigualdades. El Estado tiene que estar para paliar las desigualdades y hacer una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria, en el sentido de que cualquier ciudadano tenga derecho a la educación, tenga derecho al acceso a la cultura, tenga derecho a tener unas prestaciones básicas que necesita y que dice la Constitución española, es decir, derecho a la vivienda, tal como dice él, el señor Belda, pues el derecho a la vivienda ha dejado de existir en esta España, donde creemos en una Constitución española donde todos los días desahucian a muchísima gente sencillamente porque los bancos han hecho y están haciendo verdaderas lacras con familias enteras. Y el gobierno de Canarias también, con sus viviendas sociales, sin entrar en bancos. No, a ver, sí, con Visocán también, especulando con Visocán, es decir, claro, porque ha cogido el mismo sistema, no protector de las familias, sino todo lo contrario, especulador, y parece que algo van a ganar. Por eso no creo en el libre mercado y creo que el Estado está para evitar las desigualdades y para que todo el mundo tenga acceso, como digo, a los bienes y servicios y a una Constitución española que tenemos que defender todos, si somos demócratas, y es de lo que estamos pensando. El problema es que el ciudadano cada día cree menos en las instituciones, y yo, en contrario, con Belda, yo creo que estas elecciones el ciudadano no tenía claro a quién votar. De hecho, preguntaba, ¿a quién tengo que votar? Yo misma tenía incertidumbre de a quién, porque no me terminaban de convencer ninguna fuerza política. Es decir, que si yo la tengo, que a lo mejor tengo una cultura política porque estoy en el asunto, no por otra cosa, y otro ciudadano que no está en el asunto la tiene igualmente porque no se sabe. Es decir, han sido las elecciones donde más incertidumbre ha habido porque la gente no sabía exactamente dónde votar y dónde ejercer su papeleta. Y muchas veces se cogió la papeleta conforme llegaba, si no le llevaban de casa, la primera que encontraba. De hecho, la prueba en el Senado, la papeleta del Senado, todo fue una gran mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Por qué? ¿Porque la gente eligió el Partido Popular? No, porque ya venían marcadas las primeras. Entonces, la mete como el que mete un resorte, tampoco van más allá, porque no se entiende esa variación que haya tan desigual del Senado a nivel nacional. Y el problema, y sigo repitiendo, es que las instituciones tienen una crisis y no se han sabido dar cuenta. Y si hay una doble vuelta, se crearán dos partidos políticos, y eso lo tiene que tener claro el PSOE. Podemos ir PP y punto pelota, aquí no hay más. Será otra vez un bipartito
Pero serán así, tal cual, y se habrán comido al PSOE. Se lo habrán comido, eso va a ser así. ¿Y por qué Podemos quiere segunda vuelta? Lo decía antes Arcadio, es decir, Podemos muy hábilmente, el día mismo de las elecciones, por la noche, dio sus líneas, porque sabía que yendo a una segunda vuelta, porque estratégicamente está todo esto estudiado, sabía que le favorece y que aniquilaban al PSOE. ¿Por qué ciertas personas del PSOE decían en voz alta, es que Podemos no quiere ir contra el PP, Podemos quiere ir contra el PSOE? Porque es su granero el que quiere caer de votos. Por lo tanto, le conviene. Yo creo que como líder indiscutible dentro del PSOE se proclama Susana en todo esto, y lo veremos en pocos meses, como además de hecho ya va a ser un referéndum, unas encuestas, ¿no? Unas encuestas populares a ver qué grado de conocimiento tiene a nivel de España, es decir... ¿Quién las paga, por cierto? Bueno, se van a hacer, no lo sé ni cómo las pagan ni quién las paga. El problema es que para saber eso lo pagamos todos. Bueno, todo lo que no que pagamos todos, desde luego, todo lo que pagamos todos. Muy ético, el asunto, muy ético. PSOE, ¿no? Entonces, yo creo que si se pueden evitar primero porque el ciudadano en una segunda vuelta estará hastiado y la abstención puede ser muy grande, total. Y eso te dirá, pues ¿para qué sirve todo esto, no? O sea, al final ellos hacen lo que quieran. Y si tienes de precedente Cataluña, que han hecho lo que les da la gana, yo me pregunto, en unas elecciones generales, el pueblo catalán, ¿a qué va a votar? En general, ¿cuáles van a ser sus opciones de política? Porque antes estaba que Ciudadanos perdió todo en todo esto. Ciudadanos es el gran extinguido de todo, porque no ha sabido colocarse en la renovación del PP. Era el futuro renovador del PP, no ha sabido. Pero en unas elecciones generales, ¿Cataluña qué haría? En general. Último turno, 1 minuto y poco. Bueno, yo voy a terminar prácticamente como empecé. A mí me parece que la situación en este país, en estos momentos, es suficientemente excepcional para tomar medidas excepcionales. Yo creo que están tardando mucho y la cosa se puede todavía deteriorar más si no se hace a tiempo. Creo que tiene que producirse en cualquier momento, en fin, un gran acuerdo en España, en que al menos 200 diputados, que es una mayoría holgada y suficiente, que es lo que suma los obtenidos por el Partido Popular y el Partido Socialista, tomen la responsabilidad de poner en marcha una serie de medidas y de reformas que van en la línea que estamos comentando cada lunes aquí, que van en la línea de revisar probablemente la propia ley electoral, el Poder Judicial, que habrá que también revisar y ver qué hacemos con el tema territorial, con el asunto de la propia comunidad autónoma cuando se produce esta, digamos, situación extraña que estamos viviendo en Cataluña, para evitar que esto además vaya a otras comunidades, porque estas cosas muchas veces, el fuego en el monte empieza por una esquina y termina en otra, ¿no? Yo creo que la situación es grave, muy grave, y a veces ni siquiera nos damos cuenta, sino cuando ya pasó el tiempo ya no tiene remedio. Hoy todavía tiene remedio y creo que un acuerdo entre los dos grandes partidos, que a mí me parece que es la lectura que yo hago del resultado electoral de la noche del 20 de diciembre, es ese. O sea, la gente no se decantó de una manera muy fuerte por ningún partido en concreto, el voto fue muy distribuido, pero hay claramente dos preferencias, uno con 123, el otro con 90 y algo, entonces 89, 90. Bueno, esa suma de votos es suficiente y en cualquier otro país de Europa estarían aplaudiendo porque es lo normal, que por cierto ya, mira, antes hablaba de las tradiciones en Europa, en nuestro país, en los países de nuestro entorno, normalmente cuando hay dos partidos destacados y uno pierde, el líder del partido que perdió las elecciones se marcha. Felicita al ganador, si lo hemos visto de ocasiones, felicita al ganador. Aquí no felicita a nadie, ¿eh? No, todos ganaron. Sí. Todos ganaron. Felicitan al que ganó y da un paso a un lado, Bueno, esto es lo que tenemos que aprender, porque yo creo que al final de cuentas no se trata de inventar nada nuevo. Claro.
Muy rápidamente, porque tengo el último turno. Una cosa es garantizar los servicios públicos y cierto nivel de bienestar público, y otra cosa es que lo gestione el Estado. Ese es que evidentemente ha sido un fracaso rotundo y una fuente de corrupción sistemática, que son dos cosas distintas, y esto es lo que dice la socialdemocracia, precisamente, es garantizar el bienestar dentro de lo posible, pero no necesariamente gestionado por los poderes públicos, que son dos cosas que se mezclan y no tienen nada que ver. En cuanto a la papeleta marcada por el PP, esas son las que envió el PP, claro, porque el espectáculo lo tuvimos en la PSOE, donde envió para 3 candidatos, marcó 2 y dejó a la mujer por fuera. Dicho sea de paso, ya podía haber puesto solo 2 candidatos como hicieron los demás. Se metieron en un propio follón, en este caso, pero yo no he visto a las hembristas protestar. ¿Cómo las hembristas? Sí, las llamadas feministas, pero radicales, que son las hembristas, porque ellos lo llaman machismo. El antónimo de macho es hembra, no es fémina. Es verdad. Tanto, yo le doy una clase feminista. Eso yo no las he visto protestar por ningún lado. Y luego se ha producido un eslogan que se está produciendo, es que la gente no le gusta votar. Pues yo llevo, quizás desde que empecé a los 15 años me fui a Barcelona a estudiar, yo no he oído otra cosa que luchar por el voto. Porque queremos votar, y en Cataluña cada 2 por 3 de esto quieren votar. Ah, pues no señor, no es bueno votar, dicen los partidos. Pero vamos, con una cara de cemento armado, que se la pisan. Que después se produce abstención, bueno, pues se produce abstención, pero yo pregunto, ¿por qué tienen que ser los partidos los intérpretes de lo que no dijeron? Porque ellos se presentaron con un programa y alguien votó, si se fuera coherente, alguien votó ese programa. Ah, no, pero es que yo me lo salto. Las líneas, como decía Tierno Galván, referente ético, los programas de los partidos son para no ser cumplidos. Pero, hombre, pero lo que es extraño, el nivel de, perdonen la expresión un poco inadecuada, pero el nivel de borreísmo de la gente, es que no nos revelamos ante tamaño de partitocracia que han secuestrado la democracia. Hombre, yo no creo en el libre mercado y menos gestionado desde lo privado lo público. ¿Por qué? Porque eso también no garantiza la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque la gestión privada busca beneficiarse de aquello donde pone su dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además busca tener beneficios. Por lo tanto, tampoco creo que en la gestión de todo, y si no, pues bueno, ahí tenemos antecedentes locales, por ejemplo, donde Valsequillo se cogió el agua y se lleva de manera privada. Y la gente vaya, pregúntele al pueblo para que vea si está contento o no está contento. Eso por un lado. De algo que se hablaba mucho y que es imposible, y además lo decía Podemos, es de abrir el proceso constituyente, es decir, empezar a cambiar parte de la Constitución donde encajen todas las diferentes opciones, y ahí estaría pues el tema catalán y resolver el tema catalán desde la Constitución española. Eso en estos momentos no se puede hacer. Además, Mariano Rajoy lo dijo desde el minuto 1. Señores, para cambiar la Constitución tiene que contar con el Partido Popular. Y el Partido Popular en esto ni caso. Por lo tanto, el discurso de Podemos se alejó de eso estratégicamente porque sabía que ahí la tenía perdida. Y se atrincheró en el referéndum. Que por cierto, si un partido tan centralista como dice que es Podemos, como se atrinchera en una opción nacionalista, ahí como encaja todo, ¿no? Porque esa ambigüedad tremenda que tiene. ¿Y qué posicionamiento tiene en estos momentos Podemos con el gobierno que se ha conformado en Cataluña? También tendrá que decir algo sobre eso, porque ya no se está hablando de un referéndum, se está hablando de dar las cosas por hechas. Es decir, ni referéndum ni nada. No, aquí vamos de camino a la desconexión. Camino a la desconexión sin pasar por referéndum y sin pasar por nada. ¿Qué dice Podemos a eso también? Es decir, que en este momento es cuando se espera a todos estos partidos posicionamiento de Estado. Y hasta el momento que nosotros sepamos, Podemos no lo tiene. ¿Cuál es la otra fórmula que habla Arcadio? Una gran alianza. Y esa gran alianza, ¿cómo redunda? ¿Cómo encaja el PSOE en una gran alianza? Cuando ha sido un partido
el Partido Popular de recortes impresionantes, de cuando, porque si antes le decíamos que Podemos ha dicho al PSOE lo que le ha dicho, y pues el PSOE le ha dicho a Podemos lo que le ha dicho, que le ha dicho el PSOE al PP y que le ha dicho el PP porque pero también saca hemeroteca. Pero todo eso pasa en todos los países de Francia y de Europa. Vamos a ver, los recortes los empezó el gobierno Zapatero. Sí, pero los recortes más grandes son de la época de Zapatero. Pero como un cambio. ¿Me queda estupefacto? Tú sabes que en Alemania el Partido Socialista Alemán, luego con la alianza con Merkel, le fue mal. Luego en las elecciones siguientes Merkel los absorbió total y absolutamente, es decir, y volvió a pactar con ellos. Sí, pero los absorbió en unos índices de caída tremendos, es decir, que no le fue bien. Pero es el al país lo que interesa, no el partido. Claro. Entonces, y entonces, ¿cómo seguiría ese futuro gobierno? Es decir, una gran alianza gobernando o desde fuera apoyando. Es decir, valen las dos fórmulas, valen las dos. Porque a lo mejor estaríamos más de acuerdo de, oiga, yo a usted lo dejo gobernar, pero usted me hace una reforma laboral ajustada a lo que yo verdaderamente pienso. Compartir el gobierno. Por ejemplo. Claro. Pues ese tipo de cosas podrían ¿Y por qué no se le pregunta a los ciudadanos con unas nuevas elecciones? Pero si es por el lenguaje del ciudadano, podemos interpretar que el ciudadano ha dicho pacte PSOE y PP. Interpretar. Yo no hablo de interpretar, yo hablo de preguntar. Hay una encuesta reciente. Si hay otras elecciones a la gente que votaría usted en caso de sabemos dónde están cada uno. La gente decía lo mismo, claro. Sí, pero no sería lo mismo, seguramente. ¿Cómo? En caso de nuevas elecciones, Arcadio dice que, preguntando a la gente dice que votaría. Hay un 80% del otro día, la encuesta que sacó el país, el 80% de la gente dice que volvería a votar. Ya los de Ciudadanos votan al PP y los de que votaron al PSOE por esa especie de melancolía votan a Podemos. Sí, yo estoy con ellos. No, pero por esa especie de melancolía. Porque los oráculos fallan, pero yo creo que esto al día siguiente. No, porque a Podemos le interesa una segunda vuelta. Yo hasta 2 días antes leía en el país que el PSOE iba a ganar, que Podemos una semana antes Podemos iba a arrasar. Pues ni ganó el PP, el PSOE ni ganó el Podemos. La segunda fuerza política. Hombre, hay que ver las hemerotecas. Sí, pero ahora tenemos la experiencia de lo que ha pasado ahora. Claro. Y el modelo catalán. Pero hoy es hoy y ayer es ayer. Claro, y entonces en función de la dinámica de lo que está pasando, la gente puede cambiar de opinión. Porque, ese es el tema. No, puede, porque yo estoy convencido además, por lo menos en mi entorno, que mucha gente que votó, por ejemplo, a Podemos, no sabía ni quién se presentaba. Sabía la marca Podemos y votó la papeleta de Podemos. Eso me lo confirmaban la semana pasada en Tenerife, cuando vieron al tío de las rastas. Dice que votamos a ese. Pues sí, tú lo votaste. ¿Cómo? Y no sé cómo es, pero su currículum es de agitador. No, ese es su currículum vitae, en su momento tuvo problemas. No podemos hacer la mayoría. Yo creo que la gente sí votó Podemos porque era la indignación. Es el partido de la indignación, es el partido de los otros, eran el partido de la casta. Estratégicamente Podemos se situó, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y en esa idea simple funciona siempre en política. Bueno y malo. Hoy lo tienes a Pedro Sánchez, que lo dijo más clarito, lo pudo decir. Belda, muchas gracias por estar aquí. Arcadio, Isabel, muchas gracias. Tenemos una entrevista pendiente, usted y yo, a ver si lo hacemos. Nos vamos, volvemos el jueves.